día, estimados amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes por intermedio de esta prestigiosa empresa, WOLAP, dictando un nuevo curso sobre recursos administrativos. Un tema trascendente dentro del derecho administrativo, un tema trascendente además que ha sido atravesado por la tecnología también. Se permite la e-prueba, por ejemplo, en los recursos administrativos, se permite el expediente electrónico, en fin, eso lo vamos a ver más adelante. Y es un nuevo curso porque se dictó el Código de lo Contencioso Administrativo en septiembre del año pasado. Anteriormente obraba en esta plataforma un curso mío sobre recursos administrativos, pero debe actualizarse por esa aprobación del Código de lo Contencioso Administrativo, Ley 20.333. Este Código de lo Contencioso Administrativo, como les dije, fue aprobado en septiembre, al final de la legislatura del gobierno pasado. Y comenzó su vigencia comenzó a regir a partir de fines de diciembre del 2024. Sin perjuicio de ello, las normas procesales comenzaron a aplicarse a partir de su propia vigencia. Eso es importante tenerlo en cuenta, especialmente porque habla de normas procesales. Y el Código de lo Contencioso Administrativo no solamente tiene normas procesales, sino que tiene normas de fondo. Por ejemplo, en la regulación de los recursos administrativos, en el establecimiento de determinados principios, positivización de determinados principios, etc. Las normas procesales se aplicarán desde la vigencia de ese código, de este código. Los temas no especialmente regulados por el código se rigen por el Código de lo Contencioso, por el Código General del Proceso, el CGP, que, por si alguna persona no uruguaya me está viendo, es el Código de Procedimiento Civil. ¿Sí? Es el procedimiento civil el que regula. Es el Código General del Proceso, CGP. Lo no regulado, entonces, se aplica al CGP. Y la ley de la judicatura, que establece precisamente todo lo que deben cumplir los jueces a los efectos correspondientes. El artículo 210 del Código derogó las leyes anteriores que regulaban todo el tema de los recursos administrativos y de la acción de nulidad, recursos de recursos administrativos. En esta plataforma existe un curso que dicté hace muy poco, evidentemente, sobre la acción de nulidad en el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo, en la Ley 20.333. Es decir, aquí vamos a ver los recursos, el agotamiento de la vía administrativa, para luego ir hacia esa acción de nulidad que, como les dije, está publicada en otro curso. Este artículo 210, entonces, derogó todas las leyes anteriores que regulaban el tema y que ejecutaban la Constitución de la República. Así derogó el decreto ley 15.524, 15.869,
la ley 17.292, 20.010 y casi toda la ley 20.212. El código estableció una serie de principios en sede administrativa. Positivizó determinados principios en sede administrativa. Y los positivizó en forma de ley. Lo que es muy importante. Porque precisamente al positivizarlos en forma de ley, es aplicable a toda la administración estatal. ¿Por qué digo esto? Porque estos principios que positivizó el código ya se encontraban regulados, entre otras disposiciones, por ejemplo, en el decreto 500/91. Fundamental, regula el procedimiento administrativo común, especialmente, parcialmente el recursivo, etc. Pero por ser un decreto se aplica solamente a la administración central. Entonces, varios de los principios que vamos a mencionar ya estaban establecidos, por ejemplo, en el decreto 500/91, otros estaban establecidos ya en ley, por tal motivo aplicables a toda la administración estatal, como dije en este caso, para este código, etc. Así que entonces, reitero, positivizó determinados principios. Lo hizo en un código, en una ley. Por tal motivo son aplicables a todo el Estado. Yo además utilizo un término que a usted que me está escuchando atentamente no se le puede pasar por alto. Yo estoy hablando de positivizar, es decir, estoy tomando una posición. Yo soy jus naturalista. Es decir, si no hubiese dicho nada, de cualquier manera, la gran mayoría de los principios se aplican por el derecho natural. Se hubiesen aplicado por el derecho natural, de todas maneras. Por otra parte, algunos otros principios, por ejemplo el debido proceso que vamos a ver ahora, se encuentra regulado en la Constitución de la República en el artículo 66, en una norma superior inclusive a una ley. Como siempre digo, bueno, no lo voy a decir, lo dice el TCA recogiéndome, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia 443 del 2000, que sigue reiterando en forma de plancha, como se dice por aquí, nos entendemos bien, es decir, toman el pedazo y lo pegan. En esta sentencia dice, como dice el profesor Flores Dapkevicius, la existencia de un principio general limita la discrecionalidad del órgano de que se trate y agrega, dice el tribunal, en síntesis, la importancia de un principio general, la importancia práctica, se traduce en lo expuesto y fundamentalmente en el hecho de que toda excepción a un principio debe surgir de norma expresa, en contrario, y que es de interpretación estricta y no admite extensiones analógicas. Si usted tiene el principio de publicidad, que se aplica el principio de publicidad en determinado instituto, para excepcionarlo, como ese es el principio de la publicidad, para excepcionarlo necesita norma expresa. No se aplicará el principio de publicidad. Pero no es, y a la vez, ese principio no es extensible. No se aplicará el principio de publicidad en las contrataciones administrativas, dice la norma excepcional. Bueno, señor, no puede extenderlo a los, por ejemplo, procedimientos expropiatorios, porque solamente se aplica al contractual.
Ingresamos con este tema, además, quiero decirlo desde ya, porque evidentemente estamos en sede de derecho administrativo y yo debo comenzar con el código de lo contencioso administrativo. Que además este código lo que terminó haciendo en definitiva fue derogar las leyes que les comenté, pero recogerlas. O sea, claro, tuvo que recoger la gran mayoría de las soluciones de las leyes que derogó, las recogió y las codificó, las unió en un código. Y después, como estaban unidas en un código, las derogó. Pero a su vez, ese código es, como las leyes que recogió, una ejecución de la norma superior que es la Constitución de la República. El tema se regula claramente en la Constitución de la República, los artículos 307 y siguientes de la Constitución de la República. Por eso ingresamos con el código. Luego vamos a comenzar por la, por la definición de recursos, en fin, etcétera, como corresponde en un curso de recursos administrativos. Pero estos principios son fundamentales tenerlos en cuenta. No me voy a detener especialmente en un análisis profundo de los mismos. Yo lo he hecho ya en cursos anteriores en esta plataforma, en diversos libros, y usted los conoce por la propia aplicación. Los principios que positiviza son la tutela administrativa efectiva. La tutela administrativa efectiva significa que ante las prerrogativas que puede poseer la administración estatal en el ejercicio del poder público y que lo hace en beneficio de todo el Estado, no de esa persona pública estatal especial, no en beneficio de las obras sanitarias del Estado, lo hace en beneficio del pueblo. Esas prerrogativas, como por ejemplo la prerrogativa de expropiar, se limitan o se controlan mediante determinadas garantías especiales del derecho administrativo. Por ejemplo, que los procedimientos duren un plazo razonable. Por ejemplo, que los actos administrativos que se tomen en ese procedimiento estén debidamente motivados, etc. Eso es la tutela administrativa efectiva. Tutela administrativa efectiva, no judicial, administrativa. Yo estoy en principios administrativos. Después vamos a ver algo sobre la tutela judicial efectiva cuando estemos en el desarrollo del procedimiento. Otro de los principios es la legalidad objetiva, más que estudiado. Lo hemos estudiado reiteradamente en el decreto 500/91. Empieza a repetir principios ahora sí repite principios del decreto 500. Impulsión de oficio. Si legalidad objetiva es cumplimiento de la ley. Punto. Impulsión de oficio. La administración debe impulsar de oficio el procedimiento. Verdad material, que se opone a la verdad formal. Una cosa es la verdad material, otra cosa es la verdad formal. El juez debe fallar por la verdad formal. Falla por la verdad formal, generalmente. Falla de conformidad a las pruebas que le proporcionan las partes. Y tal vez una parte no tenga o no acompañe todas las pruebas. La administración debe fallar, debe decidir según la verdad material. Por tal motivo, puede acompañar al procedimiento, ¿sí? Incorporar al procedimiento, para hablar más correctamente, pruebas que obren en otros expedientes. Bueno, economía, principio de economía, celeridad, eficacia, principios clásicos del decreto 500.
clásicos. Hacerlo lo más económico posible, lo más rápido posible y lo más eficaz posible. No necesita mayores comentarios. Informalismo en favor del administrado. Vamos a ver jurisprudencia sobre el tema. Es un clásico el informalismo en favor del administrado. Lo hemos estudiado reiteradamente, pero vamos a detenernos en el tema. Yo lo voy a mencionar en este momento. Flexibilidad y ausencia de ritualismo, que se contrapone a informalismo del administrado. Por informalismo en favor del administrado es para el administrado. Y la flexibilidad es para la administración. Es decir, está el informalismo en causas que no sean sustanciales, lo vamos a ver más adelante, pero como contrapartida está la flexibilidad y la ausencia de ritualismo. La trascendencia es un principio interesante, esencialmente nuevo, que refiere especialmente a que las irregularidades sean trascendentes, por ejemplo, para causar nulidad, que las irregularidades sean trascendentes para causar nulidad, y a la vez que se decida lo fundamental. Debido procedimiento, más que conocido, significa que en este procedimiento significa que el administrado recurrente pueda acceder al expediente, presentar las pruebas, todas las pruebas que estime del caso, tener vista del dictamen final para poder descargar si existen cargos, etc. Es el debido procedimiento que surge del artículo 66 de la Constitución. Duración razonable, también un principio que surge del decreto 500. Vamos a ver jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema, en el caso Genie versus Honduras, que está publicado, Honduras o Nicaragua, perdón, que está publicado en la página de la Corte Interamericana, que dice que existen 3 parámetros fundamentales para observar la duración razonable de un procedimiento. La conducta de la parte, que no sea dilatoria, la complejidad del asunto. La conducta de la parte, complejidad del asunto. Esos son los 2 especiales. Y después agrega también la fuerza mayor, en fin, etc. Bueno, después se establece el principio de imparcialidad. ¿Qué decir respecto al principio de imparcialidad? Artículo 3 del decreto 500, por ejemplo. Otras leyes, como la ley 19.121. La ley 19.121 dice que en el supuesto de duda de parcialidad debe recusarse recusarse o el propio involucrado debe abstenerse de entender. Si existen dudas. Además, el principio de imparcialidad surge de la Constitución de la República en el artículo 58. Es un principio bien conocido. Vamos a ver jurisprudencia relativamente nueva, en realidad, no más de 5 años atrás, que se mantiene sobre este tema. Buena fe, también un principio bien conocido. Derecho procesal, en fin, etcétera. Decreto 500, por supuesto. Motivación de las decisiones. Decreto 500 típico. Todo el derecho administrativo habla de la motivación. Yo siempre digo que es un elemento fundamental en los actos administrativos. Lo dice el derecho, lo digo yo también. Y distingo motivo de motivación. Lo digo porque tal vez no lo diga más adelante. El motivo es el porqué del acto. Por ejemplo, el peculado, una persona se lleva una computadora, siempre digo el mismo ejemplo. Ese es el motivo. Y por ese motivo va a ser sancionado con destitución. Entonces, en el acto de destitución debe decirse, motivarse, que
el señor fulano de tal, en tal día, llevó de su oficina tal computadora, que la misma fue encontrada en tal lugar. Bueno, eso es motivación. El principio es gratuito, transparente, se aplica el principio de razonabilidad, en fin, no está diciendo nada extraordinario, salvo la trascendencia, especialmente la trascendencia y el principio de tutela administrativa efectiva. Es de destacar que al hablar de trascendencia, descarta el principio de idoneidad de las formas que está establecido en el artículo 7, aunque después lo matiza. Lo vamos a ver más adelante. Sobre el principio de idoneidad de las formas hemos hablado reiteradamente y lo vamos a hacer más adelante. Esta norma no refiere al principio de publicidad, no habla del principio de publicidad, y en un Estado democrático, en un Estado de derecho como el nuestro, evidentemente las actuaciones estatales son públicas. No lo establece como principio. ¿Pero por qué? No lo establece como principio porque se encuentra con que el procedimiento disciplinario es secreto, de principio. No todos los procedimientos administrativos son públicos en todo momento. Inclusive pueden haber otros procedimientos, por ejemplo en materia de defensa nacional, que sean secretos. Por tal motivo no establece el principio de publicidad como principio. Aunque indudablemente, aunque parezca una contradicción lo que estoy diciendo, una contradicción en realidad estoy contradiciendo al legislador. El principio es la publicidad. Los otros casos son prácticamente excepcionales, salvo el procedimiento disciplinario que dice especialmente que el principio, lo dice especialmente, el principio es el secreto. Es de destacar, antes de ingresar al estudio, desde el comienzo de los recursos administrativos en sí mismo, que este código y en las disposiciones que vamos a ver al estudiar los recursos administrativos, nos habla continuamente de administraciones públicas. Es continuo que habla de administraciones públicas. Y eso es un error de primer año de facultad. Las administraciones, la administración se clasifica en la administración pública comprende la administración estatal, el Estado, los órganos del Estado, el Estado en sentido estructural, el Estado aparato, y comprende a las personas públicas no estatales, que no integran el Estado. Por tal motivo, al hablar de administraciones públicas, está integrando a estas normas a las personas públicas no estatales. Y eso no corresponde. Por definición, porque no integran el Estado. Las personas públicas no estatales no se le aplica el régimen de recursos administrativos de la Constitución de la Nación. No se le aplican. Por tal motivo, cuando ustedes vean administraciones públicas, yo estoy publicando, ya salió a la venta, un código de lo contencioso administrativo comentado y anotado y concordado con índice temático y jurisprudencia. Digo que cuando aparece administraciones públicas le pongo SIC. Nota a pie, no en todas, pero en general, para que no nos olvidemos, SIC.
quiere decir administraciones estatales. No se aplica a las administraciones públicas, se aplica a las administraciones estatales, porque las únicas que dictan actos administrativos en Uruguay son las administraciones estatales, el Estado. Así que téngase presente. Comencemos con el tema de los recursos en sí mismos. Con lo anteriormente dicho, que es absolutamente aplicable y necesario, y que se supiera de comienzo. El recurso administrativo, el tema de los recursos administrativos es un tema polémico. Es un tema polémico porque muchos, fundamentalmente los privatistas, los cultores del derecho privado, entienden que no corresponde que exista este privilegio, dicen, que es un privilegio del Estado, justamente una prerrogativa, y que, dictado un acto, se podría presentar uno directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etc. Otros defienden la existencia de los recursos administrativos diciendo que el Estado, por ser representante del cuerpo electoral, en forma más popular, del pueblo, y hoy día con la inmigración es mejor llamar pueblo que cuerpo electoral. El cuerpo electoral son los ciudadanos. Como representan al pueblo, entonces, es aconsejable que exista un régimen que permita a las administraciones estatales, no públicas, que permita a las administraciones estatales desandar sus pasos y revocar sus actos. Ello lo puede hacer de oficio, pero cuando el recurrente se queja, da sus motivos, llama más la atención. Tema discutible. El vocablo recurso viene del latín recursus, que significa acción y efecto de recurrir. Fantástico. Lo que importa es esto: vuelta y retorno de una cosa al lugar de donde salió. Es decir, que con los recursos administrativos estamos tratando de que las cosas, que lo resuelto sea decidido de una manera diferente. En definitiva, es provocar un nuevo examen de un hecho que fue decidido de determinada manera y que el recurrente entiende que le causa agravio, que le causa perjuicio. Los recursos administrativos son una especie de petición, una especie. La petición es el género, el pedir, para decirlo en forma muy directa. El pedir es el género. Y el recurso es una especie de petición. Inclusive, vamos a ver que los recursos administrativos deben contener los mismos elementos que se regulan para las peticiones administrativas. Y también tener en cuenta el tema de la legitimación activa, por ejemplo. La petición administrativa es una solicitud que formula una persona ante un órgano estatal. Estamos hablando, insisto, de administraciones estatales. Ante un órgano estatal constituye una garantía y un derecho fundamental del Estado de Derecho. Poder pedir, o sea, solicitar, por ejemplo, que nos concedan el DNI, el pasaporte. Eso es una petición, en definitiva. Ahora, no nos conceden el DNI, fundamentan el acto, lo motivan, fundamentan el acto, nosotros nos sentimos agraviados, ¿qué sucede? Podemos recurrir el acto que no nos concedió el DNI. Allí ingresa el tema que estamos tratando hoy. La petición puede ser una petición simple,
del artículo 30 de la Constitución en Uruguay, que refiere a un interés simple, es decir, no existe un interés personal directo y legítimo. ¿Sí? Se me ocurre, para dar un ejemplo muy evidente, que yo solicite, viviendo en Punta del Este, que se construya una plaza en la ciudad de Montevideo, en el barrio Pocitos. Evidentemente no tengo ningún tipo de legitimación, salvo que tuviera un domicilio, es decir, una casa, digo, pero si no, no tengo ningún tipo de legitimación. Pido porque me parece que sería bueno que hubiera una plaza con árboles y los niños pudieran jugar, en fin, etcétera, los fundamentos, en fin, etcétera, pero no tengo ningún tipo de... Yo no tengo ningún tipo de legitimación. Eso es una petición simple, artículo 30. No obliga a la administración a decidir. Y después está la petición calificada, donde existe un interés directo, personal y legítimo, o sea, legal, legítimo. La petición calificada, directo, personal y legítimo mi interés, de precisamente solicitar, por ejemplo, el otorgamiento del pasaporte. Mi pasaporte, o el pasaporte de un hijo menor, una persona que está bajo mi tutela. En ese caso, la petición sí debe resolverse. Y existe un plazo de 120 días establecido por la Constitución, es el artículo 318 de la Constitución de la República. Muy bien. De conformidad al código, esa petición debe ser resuelta, la del interés simple, la del interés calificado, la petición calificada, debe ser resuelta en 150 días. 120 días para decidir, dice la Constitución, y el Código nos habla de 30 días para instruir, o sea, para procesar la petición. Si no se produce la denegatoria ficta. Y ahí se puede recurrir la denegatoria ficta, tema que vamos a ver a continuación. Esa petición se denomina instación del acto, o sea, se puede denominar de esa manera. Estamos instando la provocación de un acto. En realidad estamos intentando que se nos conceda el pasaporte, en el ejemplo. Pero a la vez se insta un acto, que nos digan que sí o que no. Si nos dicen que sí, fantástico. Y si nos dicen que no, podemos recurrirlo. Por eso se le llama instación del acto. Para mí, recurso administrativo es la voluntad unilateral, mía, solamente mía. Voluntad unilateral. Recepticia, es decir, debe ser recibida a quien le presento, recepticia. La debo presentar. Es mi voluntad que se recibe. Es la voluntad unilateral y recepticia. Presentada en tiempo hábil. Según el código, y esto es importante, y es subrayable, el tiempo hábil es 10 días hábiles. Antes eran 10 días corridos. Esto es para que en su código lo subraye y en su mente lo guarde muy bien. Pasó a ser de 10 días corridos a 10 días hábiles. Es una de las pocas reformas que se incorporó, para ser sincero. Más allá de la codificación y del prolijamiento, para decirlo de esa manera, que tuvo el código. En ese sentido, que aunó todas las normas. Evidentemente lo hizo mucho más cómodo. Pero una de las modificaciones más importantes es esta. ¿Sí? Pasó de 10 días corridos a 10 días hábiles el plazo para interponer los recursos. Subrayado.
Y ese recurso debe partir de un sujeto con legitimación activa, es decir, con un interés personal directo y legítimo, que se considera agraviado por el acto que recurre y que busca, que pretende, que el acto se modifique o sustituya sin agravar la situación. Esto de sin agravar la situación, evidentemente el fin es que se modifique el acto, es evidente. Y sin agravar la situación, incorpora el principio de non reformatio in pejus, o no reforma en perjuicio, que lo vamos a ver más adelante. Lo leo nuevamente en forma entera. Recurso administrativo, entonces, para mí es la voluntad unilateral y recepticia presentada dentro del plazo de 10 días hábiles por un sujeto con legitimación activa que se considera lesionado por un acto administrativo y cuyo contenido está dirigido a la administración para que ésta dicte un acto que revoque, modifique o sustituya a aquel anterior recurrido sin agravar la situación impugnada. Entonces, es una especie de petición, es una especie de petición unilateral, es una especie de petición recepticia que se presenta en un tiempo hábil, mínimo, en un tiempo máximo de 10, perdón, no, mínimo no, máximo, de 10 días hábiles por una persona con legitimación activa, ¿sí? Y es importante en este tema, lo digo desde ya, lo puedo repetir más de una vez, pues es un tema fundamental. Si me permiten un segundo. Son cosas de la tecnología. Si me permiten un segundo, como les decía. Aquí es muy importante la distinción de si el acto fue dictado en competencia propia o en competencia delegada. Esto lo va a tratar el Código de lo Contencioso Administrativo. Este tema es fundamental. Si yo dicto el acto en competencia propia, precisamente lo dicto en mi nombre. Soy yo el que lo dicto y lo dicto en mi nombre. Por tal motivo, si yo soy el jerarca, se interpone y se agota la vía administrativa simplemente con el recurso de revocación. Si yo dicto el acto en competencia delegada, lo dicto en nombre de otro. Yo lo dicto en nombre del delegatario, del que me transfirió la posibilidad de decidir. Si dicto el acto en potestad delegada, dicto en nombre de otro. Por tal motivo, como dicto en nombre de otro, el acto se imputa a la otra persona. Vamos a volver sobre este tema, con ejemplos prácticos, con sentencias. Este tema es fundamental. Cuando vamos a recurrir, no lo dije, lo voy a decir también varias veces. Cuando vamos a recurrir tenemos que ver, entre otras cosas, esto que acabo de decir, si se dicta en nombre propio o en nombre de otro el acto. Y a la vez la posición institucional de la persona que dicta el acto, del órgano ocupado por una persona que dicta el acto.
Si lo dicta el jerarca, va solamente, se agota con la vía, con el recurso de revocación, salvo que esté en un servicio descentralizado, pero es otro tema que lo vamos a ver más adelante. Basta solo el recurso de revocación. Ahora, si yo dicto el acto y soy el gerente general, estoy sujeto a jerarquía. Entonces, corresponde recurso jerárquico también. El recurso de revocación y el recurso jerárquico. Ver la posición institucional de la persona que ocupa el órgano que dicta el acto. ¿Está sometido a jerarquía? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿pertenece a un servicio descentralizado? ¿Sí o no? Y ver si dicta el acto en competencia delegada o propia. Fundamental para agotar la vía administrativa. Vamos a volver sobre el tema. El recurso administrativo da lugar a un procedimiento administrativo que es el procedimiento recursivo. Nosotros tenemos varios procedimientos en el derecho administrativo: el procedimiento administrativo común, el procedimiento disciplinario, el procedimiento expropiatorio, los procedimientos contractuales, la licitación pública, por ejemplo, y el procedimiento recursivo. El procedimiento recursivo es un procedimiento muy similar al procedimiento administrativo común, a tal punto que, por ejemplo, el decreto 500 lo regula parcialmente, al paso lo regula. Se podría decir que al paso lo regula. Porque entiende que se aplica el procedimiento de principio, el procedimiento administrativo común. Recuerden, de principio, si existe un silencio, se aplica las normas del procedimiento administrativo común. Esto lo estudiamos varias veces, lo hemos dicho varias veces. Como el procedimiento recursivo no tiene norma expresa respecto a la recusación y a la excusación, a la excusación y a la recusación, se aplica el artículo 3 del decreto 500, que se encuentra especialmente legislado para el procedimiento administrativo común. Por tal motivo, el procedimiento administrativo recursivo es un procedimiento de excepción al procedimiento administrativo común, y sus normas se deben aplicar surgen en forma expresa y son de aplicación estricta, de interpretación estricta. Por tal motivo es muy similar. Lo vamos a ver más adelante en el tema de las pruebas, los testigos, los peritos, los dictámenes de las personas de las personas técnicas de la administración se solicitan de la misma forma que en el procedimiento administrativo común. De la misma manera. No existe norma, se aplica el procedimiento administrativo común. El fin del recurso administrativo es lograr un acto nuevo que haga lugar a nuestra petición. Recuerden, es una petición que haga lugar a nuestra petición. Que se revoque. Solicité el pasaporte, me dijeron que no correspondía por el motivo que fuere. Yo digo, no, ese motivo no es cierto. Y presento prueba. Así que el fin es que me concedan el pasaporte. Principios de los recursos administrativos. Los principios de los recursos administrativos los vimos al comienzo de esta charla de hoy. Son los principios que están en el Código General, en el Código de lo Contencioso Administrativo, en el CCA, la Ley 20.333. Por eso los vimos al principio, especialmente porque son aplicables a toda la administración estatal, no pública, estatal. Y estos principios entonces también son aquellos que para excepcionarse necesitan texto expreso de interpretación estricta. Reitero continuamente.
Se aplican esos mismos principios, duración razonable, más allá de la denegatoria ficta que existe, principio de duración razonable, buena fe, en fin, etcétera. Son los mismos principios que vimos al comienzo de esta charla. El principio que a mí me importa especialmente es el principio de no reformatio in peius, como les dije hoy, o no reforma en perjuicio. Es un principio esencial en el derecho en general. Por ejemplo, se aplica en el procedimiento, en el proceso judicial, y apunta al hecho que el recurrente sepa de antemano que si presenta un recurso, no le van a agravar la situación. Por ejemplo, no le van a agravar la pena, salvo que surja prueba nueva, evidentemente. Pero digo, no le van a agravar la pena. Si, por ejemplo, un funcionario es sancionado con 90 días de sanción, su defensa no puede estar evaluando con el defendido, y si recurro, y tal vez me den 180. ¿A vos qué te parece? ¿Me dan 180 o me dan 90? ¿Me bajarán la sanción? No. Hacer un derecho de la persona, un derecho humano, diría yo. La administración fijó su tope en 90 días. Por tal motivo, si el sujeto recurre, no puede agravar en perjuicio. Eso es la non reformatio in peius, no reforma en perjuicio. Y es en defensa de la posibilidad que las personas tengan la acción de recurso administrativo, no reforma en perjuicio. Creo que el ejemplo fue muy claro. Me sancionan con 90, no puede, si recurro, no me pueden aplicar 120 o destituirme. Vamos a ver jurisprudencia. La Constitución de la República regula el tema de los recursos administrativos en el artículo 317 de ella misma, de la Constitución. El 317 regula los recursos administrativos. Y asimismo el 43 del Código de lo Contencioso Administrativo, el 43 del Código de lo Contencioso Administrativo, del CCA, regula los recursos administrativos que se pueden interponer en los casos de que precisamente busquemos una reforma del acto administrativo. El primer recurso que siempre corresponde, es el recurso de revocación. El recurso de revocación es el que se interpone ante el órgano que dictó el acto. Si fue el presidente de la República, va ante el presidente de la República. Si fue el gerente general de la empresa de aguas públicas, ante el gerente general de la empresa de aguas públicas. Ese recurso de revocación va siempre. En los gobiernos departamentales se denomina reposición. Este recurso permite entonces al órgano que dictó el acto desandar su camino o confirmarlo. O confirma el acto o desanda o va hacia atrás en su camino y procede por causas de legalidad, o sea, el acto que se dictó se comprueba que era ilegal porque la parte que otorga la prueba de que en realidad se regulaba por tal ley, o por razones de mérito, o sea, por razones de conveniencia, de oportunidad. O sea, no es legal, es conveniente, es oportuno reformar el acto. O sea que, reitero,
El recurso de revocación corresponde por razones de legalidad o mérito, conveniencia. El segundo recurso es el recurso jerárquico. En los gobiernos departamentales se denomina recurso de apelación. Es el recurso jerárquico. Es el supuesto, es el que corresponde en el supuesto donde la persona que dictó el acto está sujeto a jerarquía. Yo, gerente general de la empresa de agua potable, dicto un acto. Yo, gerente general, estoy sujeto a jerarquía del directorio. Por tal motivo, para recurrir correctamente el acto mío, mi acto de gerente general, es el de revocación ante mí, es el que yo voy a resolver, y el jerárquico, que es para ante mi jerarca, el directorio de la empresa de agua potable. Es un recurso de principio de la jerarquía, para que el jerarca, en último término, pueda observar el acto. Necesita, evidentemente, la interposición y procede por razones de legalidad y mérito o conveniencia. En estos casos, la legislación comparada legisla lo que se denomina el omiso medio. Es decir, si yo soy el jefe de policía de Maldonado, del departamento de Maldonado, estoy sujeto a la jerarquía del ministro del Interior, que a su vez está sujeto a la jerarquía del Poder Ejecutivo. Reitero, jefe de policía de Maldonado, sujeto a la jerarquía del ministro del Interior, sujeto a la jerarquía del Poder Ejecutivo. El omiso medio significa que el recurso de revocación lo decido yo porque yo dicté el acto, jefe de Maldonado, jefe de policía de Maldonado. Pero se saltea al ministro, por eso es omiso medio, se saltea al ministro para que resuelva derechamente el Poder Ejecutivo, el jerarca máximo. No es de jerarca en jerarca, salvo en el caso de los militares, pero eso es otra historia. Estoy hablando de personal civil. Eso es el omiso medio. ¿Qué opina la jurisprudencia? Vamos a empezar a ver algo de jurisprudencia vigente, aunque tenga algunos años. Totalmente vigente significa que el Tribunal de lo Contencioso lo sigue manteniendo. La sentencia 616 del 2003 dijo: contra la referida resolución, la parte actora interpuso solamente el recurso de revocación. Interpuso solamente el recurso de revocación, omitiendo el recurso jerárquico, que correspondía, según el artículo 317 de la Constitución. Lo omitió el jerárquico, que correspondía. La omisión de la parte actora configura el incumplimiento del agotamiento de la vía administrativa. No agotó la vía administrativa. Para agotar la vía administrativa hay que interponer todos los recursos. Y en este caso, el sujeto no interpuso el recurso jerárquico, que es el que estamos viendo. Porque el que había dictado el acto estaba sujeto a jerarquía. El último recurso que establece nuestra legislación es el recurso de anulación. El recurso de anulación procede respecto de los actos que se dicten en los servicios descentralizados. Como sé que estoy hablando con una plataforma internacional, este es un curso en una plataforma internacional, me motiva
decir que en Uruguay existen dos especies de descentralización por servicios, o sea, no por territorio, por servicio, por agua potable, por luz, por el servicio. Los entes autónomos y los servicios descentralizados. Los servicios descentralizados están menos descentralizados que los entes autónomos, justamente, entre otras cosas, por este recurso. En los entes autónomos no va, en los entes autónomos no corresponde interponer el recurso de anulación, solamente en los servicios descentralizados. Es un recurso que se interpone para ante el Poder Ejecutivo, el centro en la descentralización. Ustedes recuerden que en la descentralización usted tiene el centro y después tiene tiene el centro y después tiene diversos personas públicas estatales. Bueno, en este caso, el centro, Poder Ejecutivo, de donde se descentraliza, por eso se dice descentraliza, se quita del centro, descentraliza, se quita del centro. En este caso, como el control es mayor, el Poder Ejecutivo puede intervenir en el recurso de anulación. Debería intervenir porque para agotar la vía administrativa usted tiene que interponer el recurso de anulación. Servicios descentralizados son, por ejemplo, Antel, OCE, Obras Sanitarias del Estado, Antel, todo lo que refiere a servicios de telefonía fija y móvil, correos, etc. En estos casos puede ser necesario interponer 3 recursos. Si el gerente general de OCE resuelve, porque tiene competencia propia, resuelve en nombre propio, volvemos al tema de la delegación, lo vamos a ver más adelante, él resuelve en nombre propio, competencia de él. Entonces, ante él va el recurso de revocación. Ante el jerarca de él, de la OCE, del servicio de agua potable, va el recurso jerárquico. Y para ante el Poder Ejecutivo va el recurso de anulación, porque es un servicio descentralizado. Este recurso procede solamente por causal de legalidad. Legalidad, no conveniencia, el recurso de anulación. El Poder Ejecutivo no puede evaluar la conveniencia del acto. Solamente, si tiene que resolver, va a resolver solamente diciendo es legal o ilegal. No puede decir es conveniente que se construya una represa en tal lugar, porque estamos en agua potable en el ejemplo. Construir una represa en tal lugar. No puede decir es conveniente hacerlo en este lugar o hacerlo en aquel otro. Tiene que decir es legal o es ilegal. Tiene potestad para construir la represa. Tiene los debidos recursos, en fin, etc. Solamente puede pedirse sobre la legalidad. Esos son los 3 recursos que regula el 317 de la Constitución y el artículo que acabo de mencionar del Código de lo Contencioso Administrativo, CCA, Código Contencioso Administrativo. Son los 3 recursos que regula, especialmente, y son los que deben interponerse, que los vamos a ver cómo deben interponerse. Es importante tener en cuenta, entonces esto lo vamos a ver con jurisprudencia, es importante tener en cuenta que el recurrente puede fundar su impugnación en cualquier momento. En el caso mío yo diría Rubén Flores Dapkevicius, con DNI tanto, constitución de domicilio en tal lugar, al directorio de la empresa pública Agua Potable digo, vengo a recurrir la resolución 44/2024 de tal fecha en mérito a las siguientes consideraciones. 1. En virtud del escaso tiempo poseído para observar el expediente, reservo la fundamentación, interponiendo tales y cuales recursos. Sí tengo que interponer los recursos. Interpongo revocación, jerárquico, eventualmente anulación. Vengo a interponer tales recursos y me reservo la fundamentación. Hasta el último momento podría
hasta el último momento donde el órgano de decisión vaya a decidir. O sea que me puedo reservar la fundamentación. Puedo interponer entonces el recurso en un telegrama colacionado diciendo que vengo a interponer estos recursos y que me reservo la fundamentación. Con eso alcanza. Pero tiene alguna trampilla por allí que la vamos a ver más adelante. Se la digo desde ya. Usted tiene que fundar los recursos en algún momento. Porque si no, no agota la vía administrativa. Sí, interpone los recursos, pero ¿cuáles son sus agravios? Y tiene que decir que es este y este, porque en esos tiene que decir es el agravio A, B y C y D. Y sobre esos A, B, C y D va a agotar la vía administrativa. Si después, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quiere agregar el agravio E, el tribunal le va a decir, no señor, usted no lo dijo en los recursos, usted presentó los agravios A, B, C y D, no L, no agotó la vía administrativa ahí. Tengo sentencia, que la vamos a ver más adelante. Así que la fundamentación, sí. Sí, señor. Es una potestad del recurrente, que la puede ejercer en cualquier momento. Pero si no la ejerce, no se agravia. Y si no se agravia, no sabemos precisamente cuáles son sus agravios y no agota la vía administrativa sobre los mismos. Simple. Listo. Muy bien. Veamos, para finalizar, y no hacer más extensa esta charla, los elementos de los recursos administrativos. Elementos de los recursos administrativos. El recurso administrativo es un acto formal. Está sujeto a determinadas formas. Debe presentarse por escrito o electrónicamente ante la autoridad que dictó el acto, el gerente general de la empresa de agua potable, el jefe de policía del departamento de Maldonado, en los casos que vimos hoy. Debe presentarse allí, por escrito o electrónicamente, diciendo cuáles son los motivos, en el momento que le parezca bien, pero lo tiene que decir antes de la decisión, por lo que acabo de decir, porque si no funda, no agota. Y la petición que formula, especialmente. Vengo a impugnar la resolución del jefe de policía del departamento de Maldonado, que me impuso una sanción de 150 días en la resolución 444/2024, de fecha tal fecha, por los siguientes argumentos, por las siguientes causas. Entonces, los recursos administrativos tienen un contenido o materia. Es la voluntad de recurrir. Es lo que acabo de decir. Vengo a recurrir la resolución tal, de tal fecha, que me impuso tal sanción. Y quiero que se revoque. Segundo, justamente el quiero, es el fin, el para qué. ¿Para qué interpongo el recurso? Para que se revoque, para que se modifique, para que se sustituya. Ese es el segundo elemento del recurso administrativo. Lo interpongo para eso. Lo interpongo para un fin. Lo interpongo para un para qué. Tercero, el recurrente debe tener capacidad para recurrir. Por supuesto que debe tener legitimación activa, directa, personal y legítima, y aparte ser una persona hábil de recurrir, capaz, si no tiene que actuar mediante un representante. Si la persona afectada es un niño, tendrá que recurrir sus padres, las personas que tienen su tutela. Si es un incapaz, las personas que tienen una curatela, la curatela. Por otra parte,
Los recursos administrativos, como les dije, son actos formales. Por tal motivo, deben presentarse por escrito o en forma electrónica, mediante formulario. Allí me voy al decreto 500, que regula anchamente, ampliamente los formularios. Regula el expediente, pero regula después los expedientes que se tramitan mediante formulario. En realidad no son expedientes que se tramitan por formulario, pero creo que es muy claro lo que quiero decir. Es decir, los trámites por formulario, ¿sí? Se puede interponer por telegrama colacionado con aviso de entrega, o sea que me quede constancia de que lo presenté. Telex, fax y otros medios electrónicos, incluido, por supuesto, el correo electrónico. El decreto 276-13, decreto 276-13, regula el expediente electrónico. Y la ley 18.600 y decretos de ejecución regulan la firma electrónica. Es importante, siempre lo digo, tener en cuenta que una cosa es el expediente electrónico y otro es el procedimiento. No existe el procedimiento administrativo electrónico. No existe el procedimiento administrativo recursivo electrónico. No existe el procedimiento administrativo recursivo electrónico. El procedimiento recursivo va a seguir siendo tal, se documente en formato papel o se documente en formato electrónico. Porque la forma electrónica, la forma digital, es simplemente una forma de documentar el procedimiento. Así que esas frases grandilocuentes de procedimiento administrativo electrónico son incorrectas. Desde mi punto de vista, son incorrectas. Aunque se usan habitualmente, son incorrectas. El recurso administrativo, además, tiene otro elemento fundamental que es el que debe ser firmado por un abogado. Hablamos de la firma electrónica, de la parte, evidentemente, la parte debe firmar el acto, el recurso, pero aparte debe estar acompañado ese recurso o los recursos, deben estar firmados por un abogado. Es el artículo 52 del Código de lo Contencioso Administrativo. Artículo 52 del Código de lo Contencioso Administrativo. Es el requisito de postulación. Debe estar firmado por un abogado. Eso lo diferencia de la petición común. La petición común no necesita firma de abogado. La petición común no necesita firma de abogado. Si usted va a solicitar justamente el pasaporte, no necesita firma de abogado. Va y solicita la firma de abogado. Va y solicita el pasaporte, perdón. Va y solicita el pasaporte y listo. Ahora, si se lo deniegan y va a presentar un recurso, debe estar firmado por abogado. Requisito de postulación. Esta sentencia me interesa porque se ha comentado mucho estos temas de la firma. Inclusive la forma en que lo regula el decreto 500. El decreto 500 es muy duro con el tema de la firma. Dice que en caso de incumplimiento de la firma, se debe dar a quien presentó el recurso un plazo de 10 días para que estampe la firma, bajo apercibimiento de mandarlo a archivar. O sea que si el sujeto no estampa la firma, se lo archiva. Es una sanción dura. La ley no la establece. Se establece por reglamento.
Por eso esta sentencia, que si bien es vieja, se sigue manteniendo. Y me voy a la sentencia madre precisamente por eso. La sentencia 203 de 1989, de forma categórica, dice lo siguiente. En consecuencia, esa firma antes omitida se estampó durante la tramitación del recurso, no hallando la jerarquía inconveniente alguno. Por tal motivo vale. Y no habla de los 10 días, que dice el decreto 500. Bueno, en 1989 el decreto 500 no estaba vigente, pero de cualquier manera el decreto 640-73, que es el anterior, establecía algo similar. Muy bien. En un tema que nosotros veíamos continuamente, era el conocimiento informal del acto. Yo por eso voy a leer esta sentencia y voy a hacer la aclaración luego. Conocimiento informal del acto, no una notificación formal del acto. 673-96, sentencia que fue anchamente repetida por el TCA. El punto a considerar radica en el reconocimiento de la validez del previo conocimiento del acto por parte del recurrente. El punto a considerar radica en el reconocimiento de la validez del previo conocimiento del acto por parte de la recurrente, previo a la notificación formal, personal. Y de allí, el TCA, el Tribunal de Contencioso Administrativo, dice que ese reconocimiento informal del acto, previo, informal, no personal, vale, y desde ese momento comenzaba a transcurrir el plazo para recurrir. Esto feneció. Ya no se aplica más el conocimiento informal del acto. Esto es muy importante. Ya no se aplica más el conocimiento informal. Era un tema muy común. Yo como gerente en su momento venía de repente un funcionario y me decía, acá tengo el recibo de sueldo. ¿Lo tomo como notificación o no? Porque me descontaron determinada cantidad de dinero. Y el sujeto tomaba conocimiento de que le habían descontado determinada cantidad de dinero. Ahora, ¿era una notificación? No, no era una notificación. Porque no lo estaban notificando de que le descontaban determinada cantidad de dinero porque faltó o le descontaban determinada cantidad de dinero porque le bajaron el cargo. No, simplemente le descontaban el dinero. El sujeto tomaba conocimiento que le descontaban. ¿Recurría o no recurría? ¿Era conocimiento informal o no era conocimiento informal? Bueno, ahora eso cayó. Ahora los actos administrativos el plazo para recurrir un acto administrativo corre a partir de la notificación formal del acto, personal del acto, de las formas que vamos a ver más adelante. Esto es importante tenerlo en cuenta desde ya, porque es otro de los elementos fundamentales que, si bien ya estaba establecido en leyes anteriores, se incorpora en el código en forma ordenada. Los plazos para la interposición de los recursos, recuerden que son 10 días hábiles ahora, 10 días hábiles. Estos plazos para la interposición de los recursos se suspenden durante las ferias judiciales, es decir, desde el 25 de enero, desde el 25 de diciembre al 1 de febrero y desde el 1 de julio al 15 de julio,
feria judicial mayor, feria judicial menor, se suspenden los plazos para recurrir, el plazo de 10 días hábiles, y también en semana de turismo. Es el artículo 45 del Código de lo Contencioso Administrativo. En una sentencia interesante de 2000, la sentencia 252-98, 252-98, es muy interesante por el tema. Dice, el accionante argumenta que las normas que regulan el procedimiento administrativo no prevén la hipótesis no prevén la hipótesis de comienzo del plazo en día inhábil. Y allí viene toda una discusión. Comienza el plazo en día inhábil, lo vamos a ver más adelante. A transcurrir el plazo, sí, precisamente se da en un día inhábil el vencimiento. Bien, estamos por finalizar. Y llegamos a algo que ya les dije. Elemento eventual, la fundamentación. La fundamentación, elemento eventual. El artículo 53 del CCA, del Código de lo Contencioso Administrativo, dice que la fundamentación del recurso constituye un derecho del recurrente que podrá cumplir posteriormente a la presentación del recurso. Lo presento simplemente los recursos, como le dije en un telegrama coleccionado, lo puedo fundar en cualquier momento mientras el asunto esté pendiente de resolución. La omisión del recurrente no exime a la administración de su obligación de dictar sentencia, de dictar resolución, perdón. Si no se fundamenta, igual hay que dictar resolución. Ahora, ¿sobre qué? ¿Sobre qué va a dictar? Si no se fundó. ¿Cuáles son los agravios? La verdad que le leí textual, ¿no? Suena fantástico esto. Suena bárbaro, pero no sirve para mucho. Para quedarme corto. La omisión de recurrente no exime, la omisión de fundar no exime a la administración de su obligación de dictar resolución. Claro, va a dictar resolución confirmando. Es evidente. La sentencia 490 del 2002 del TCA dijo, 490-2002. Por lo demás, debe recordarse que la ahora accionante no fundó en su oportunidad la impugnación recursiva, no fundó la impugnación. Y si bien es cierto, escuchen, y si bien es cierto, la fundamentación no es un requisito de la existencia del recurso. El recurso existe sin fundamentación, existe como tal, como ente. No es un requisito de existencia, porque constituye una facultad del impugnante. Su omisión no exime a la administración de su obligación de dictar resolución, como dije recién. Pero, y acá viene lo que me importa, de todas formas, la falta de fundamentación del recurso configura un aspecto o circunstancia que limita la falta de fundamentación, limita el alcance revisivo de la administración al no conocerse las razones que causan la lesión. No se conocen las causas que ameritan la lesión según el recurrente. No se agota la vía administrativa. Teniendo en cuenta que vamos 1h20 aproximadamente, damos por finalizada esta primera charla sobre el tema de recursos administrativos para continuar en nuestra próxima entrega observando los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo según lo establece el Código de lo Contencioso Administrativo. Les deseo una excelente jornada y les envío un cálido saludo
allí donde se encuentren.